Durante el invierno de 2018, dos hermanos desaparecieron del mapa en el norte Minnesota. Uno de ellos regresó, el otro puede que nunca se haya ido, o tal vez se había convertido en parte del bosque. Nadie le creyó cuando les contó lo que vio. Una criatura bípeda, cubierta de cabello, ojos que brillaban como vidrio mojado y un persistente olor a muerte en la piel. Pero lo que ocurrió en esa choza olvidada no fue una ilusión. Fue el comienzo de algo antiguo, algo que aún acecha entre los pinos. Porque hay lugares donde el bosque se mantiene secretos que no quieren ser encontrados. Y cuando el hombre pone un pie allí, ¿qué despierta? No es solo un animal, es una maldición. Esta es la historia de dos hermanos que se cruzaron, una frontera invisible. Uno buscaba la paz, el otro la aventura. Pero lo que encontraron fue el último territorio del miedo, donde la civilización no toca y donde las leyendas no mueras. Lo que estás a punto de escuchar es el relato de un sobreviviente, fragmentado por recuerdos, olores y gritos que nunca cesan. Un diario involuntario de una noche que nunca terminó. Prepárate para entrar en las entrañas de un bosque vivo, donde los lobos caminan sobre dos patas y reconocen la sangre de sus presas. El camino de la tierra serpenteaba entre los altos pinos. Sus ramas se encontraban en lo alto como manos entrelazadas, formando un túnel natural que apenas dejaba pasar la luz del sol. El camión se sacudía con cada el agujero y el sonido de piedras sueltas rebotando debajo del chasis era el único ruido más allá del motor cansado. Daniel condujo en silencio, con los ojos fijos en el delante, mientras yo, del lado del pasajero, veía cómo la carretera desaparecía tras nosotros, tragada por el bosque. La nieve vieja aún persistía en parches en los rincones sombreados y el aire hacía tanto frío allí que parecía que te cortaba la cara, incluso con las ventanas cerradas. El GPS ya había dejado de funcionar hacía unos 10 minutos y el último mensaje del corredor resonó en mi cabeza. Si realmente vas a comprar, hazlo ahora antes de... La nieve lo vuelve a cerrar todo. Y recuerda, esa tierra tiene historias, historias. Siempre fue así en el campo. Cada pedazo de tierra que nadie quería venía con sus leyendas, sus murmullos, pero 50 acres a ese precio era casi un hecho, un verdadero hallazgo, como dijo Daniel. Y aunque la choza estaba casi podrida, la idea de tener un refugio lejos de la ciudad, lejos del desorden de el divorcio y el eterno bocinazo de Minneapolis me parecieron un alivio. Daniel quería cazar, tal vez incluso construir una casa nueva en unos años. Quería silencio, eso es todo. La entrada a la propiedad era casi invisible. Una estrecha abertura entre los pinos con un cartel de madera agrietado, colgando torcido, donde apenas se podía leer el número. Camino rural. Cuando giramos allí, el sonido del mundo realmente desapareció, sin exageración. El motor del camión parecía más ruidoso, más intrusivo. No, había viento, sin pájaros, sin insectos zumbando. Solo las ruedas aplastando la tierra, humedad y el crujido de las ramas arañando la estructura metálica. El camino ascendía ligeramente y el cielo se estaba oscureciendo, aunque solo era media tarde. Me pregunté si era el densidad de árboles o si se hubiera formado una nube justo allí, flotando sobre nuestra nueva propiedad como una sentencia. La cabaña parecía una cicatriz en el enmedio del bosque. Era más pequeño de lo que imaginaba, construido con troncos oscuros, de madera, ya carcomida por el tiempo. Las ventanas estaban rotas, cubiertas por tablas sueltas. El techo se hundió por un lado y lo que parecía haber sido un cobertizo estaba parcialmente derrumbado. Pero había una especie de encanto allí, un encanto morboso, lo admito, como esas casas antiguas que vemos en las películas y nos hacen sentir que va a ser una mierda, pero no puede dejar de mirar. A su alrededor,
El bosque parecía estar vivo. Los gruesos troncos de los pinos se alzaban como pilares de una catedral olvidada, y el suelo era una alfombra de agujas marrones, húmedas y resbaladizas. La luz filtrada le daba a todo un tono dorado, pero muerto, como si el sol también tuviera miedo de entrar realmente allí. Salimos de la camioneta y, por un momento, dudamos. El silencio era tan absoluto que me mareó. Intenté reír, dejé escapar un comentario, pero mi voz era baja, como si el aire no quisiera llevar el sonido. Daniel se acercó a la puerta principal y la empujé. La madera crujió con fuerza, un sonido áspero que parecía despertar algo dormido. El olor dentro era insoportable, moho, madera, mojado, algo podrido. Me cubrí la cara con la camisa, pero fue inútil. El interior estaba oscuro, incluso con la puerta abierta. Caminábamos lentamente y cada paso hacía el suelo crujió bajo nuestros pies. Pasamos el resto del día limpiando. La cabaña había 2 habitaciones, una sala, cocina y un pequeño dormitorio con una cama vieja y un armario sin puertas. Las paredes tenían manchas negras por infiltraciones y por todas partes. El suelo era una espesa alfombra de agujas de pino, como si el viento las empujara a través de grietas invisibles. Encontramos una escopeta oxidada colgando encima de la chimenea o algo así. Restos de ella y una caja de cartuchos húmedos en un rincón del armario. Daniel sonreí como si fuera un tesoro. Solo quería terminarlo y tomarme un café caliente. A medida que la luz del día desaparecía tras los árboles, el frío aumentó. El cielo se volvió de un azul profundo y sin nubes. Encendimos una hoguera detrás de la casa, en un espacio circular cubierto con piedras sueltas. La leña que Daniel trajo del cobertizo estaba húmeda y el humo era denso y quemante. En nuestros ojos. Nos sentamos allí en silencio, escuchando el crujido de la madera y esperando a que el calor nos alcanzara. Fue entonces cuando el viento cambió. Llegó de repente, como un soplo de las profundidades del bosque. Tenía un olor horrible, algo entre carne cruda dejada al sol y de animal mojado, el tipo de olor que se te pega en la nariz y no desaparece. Daniel frunció el ceño. Con la frente en alto, miró a su alrededor. Debía de haber un animal muerto cerca, dijo, pero el olor parecía moverse, ahora más fuerte, ahora desaparecía, como si alguien lo llevara. Volvimos adentro y cerramos la puerta con un trozo de madera atravesando los ganchos. El viento arreció, se colaba por las rendijas como susurros constantes. Intenté dormir en el sofá, Daniel en el suelo, envuelto en una bolsa. Dormir. No dormimos. Alrededor de las 2 a.m. un sonido empezó a repetirse. Algo rascando madera, lento, metódico, como uñas largas rascando una superficie. Pensé en un mapache o un animal más pequeño intentaba entrar al cobertizo. Daniel se levantó, agarró la linterna y se acercó a la ventana. Cuando la luz tocó la puerta del cobertizo y vimos las marcas. 4 arañazos profundos, verticales como garras, muy grandes para cualquier animal pequeño. Parecían marcas humanas, pero enormes. Daniel no dijo nada. Simplemente regresó a su lugar y se quedó despierto, sosteniendo su escopeta como si detuviera lo que fuera que estuviera ahí afuera. El sonido se detuvo, pero luego vino otro, un aullido largo cortando el silencio como una navaja. Venía de muy lejos y era casi humano. No era un lobo, no era un coyote, era algo que imitaba o intentaba la voz de un hombre dolorido. Cerré los ojos, intenté. Rezaba, pero las palabras no salían. Todo allí se sentía mal, la tierra, el aire, el silencio, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que cruzamos ese camino de tierra. Y por alguna razón que todavía no entiendo,
Éramos los intrusos. La cabaña, el bosque, el olor. Todo nos observaba, esperaba, y eso fue solo el comienzo. El día siguiente amaneció como si nada hubiera pasado. Sucedió. La luz se filtraba a través de los altos pinos en rayos dorados. El aire estaba limpio, frío, y los sonidos del bosque parecían haber regresado, discretos pero presentes. Uno u otro pájaro lejano, el chasquido ocasional de alguna rama seca bajo el peso de un animal luz. Y sin embargo, había algo extraño. El silencio de la noche anterior aún se aferraba a la piel. La casa olía a madera quemada y a miedo amortiguado. Daniel estaba sentado en el porche con la escopeta entre las piernas, mirando el arbusto como si todavía viera algo allí. Pasé junto a él sin decir palabra, sintiendo el aire frío morderme los dedos de los pies, incluso con calcetines gruesos. Caminé hasta el pozo, que estaba a unos 20 metros de la casa, cerca de un viejo roble torcido. Ahí es donde las cosas empezó a cambiar de verdad. En el barro empapado junto al pozo, vi algo que me hizo dejar de respirar por un momento. Huellas, muchas, pero no de animal. Eran huellas claras de pies humanos, pero no exactamente. Eran más grandes, con dedos alargados y separados, casi como garras humanas, si es que eso es lo que es. Tiene sentido, sin zapatos, sin botas, pies descalzos y deformados, hundiéndose profundamente en el suelo húmedo, más de 5 centímetros, como si el peso de los que lo hizo absurdo. Seguí el rastro con la vista hasta el borde del bosque, donde, perdido entre las raíces y las hojas secas, llamé a Daniel y cuando llegó estaba mirando las marcas con el rostro pálido. Quizás un oso, dijo intentando reír. Un oso cojo, no lo sé. Pero no tenía garras, no tenía forma. Óvalo, característico. Era como si alguien fuera muy alto, muy pesado y con pies. Había caminado hasta el pozo y luego había regresado al bosque. La arcilla todavía estaba fresco, como si lo hubieran pisado unas horas antes. La sensación de ser observado regresó con fuerza. Un escalofrío me recorrió la espalda y me di cuenta de que Daniel sentí lo mismo. Nos quedamos allí en silencio, mirando los árboles. Nada se movía, ningún sonido, ningún viento, solo ese olor sutil pero presente. Un olor podrido, rancio, como carne mojada, olvidado en un rincón oscuro. Nos retiramos sin no digas nada más. Cerramos la casa y pasamos el día reforzando las ventanas y puertas con lo que pudimos encontrar. Tablas, pedazos de muebles rotos, incluso el viejo colchón estaba empujado contra una de las grietas más grandes. El generador, que hasta entonces había funcionado precariamente, comenzó, fallando al final de la tarde. Las luces parpadearon y el motor zumbaba más fuerte, irregular. Cuando finalmente se detuvo, por completo, la oscuridad cayó sobre nosotros como un lienzo. No era solo oscuridad, era una especie de brea que parecía tragarse la luz misma, de las linternas. Un negro profundo y espeso que hacía que todo a su alrededor pareciera más cerca, más amenazante. Nos quedamos dentro de la casa, cada uno en un rincón, Daniel con la escopeta y yo con un cuchillo de cocina oxidado, solo por diversión, la comodidad de tener algo en nuestras manos. Primero escuchamos los pasos lentos y pesados, como alguien caminando por la casa, arrastrando los pies sobre las hojas secas y agujas de pino, de un lado a otro, siempre en círculos. Luego, el crujido de las ramas, roto, pero no como un animalito corriendo. Eran sonidos de algo pesado, deliberado, pisando fuerte con fuerza. Lo peor fue cuando los pasos se detuvieron justo frente a las ventanas rotas. Se podía sentir el silencio, denso allí, como si algo estuviera quieto, mirando hacia adentro. La luz de la linterna era débil. La apunté a la ventana y no vi nada.
solo el reflejo de la propia luz en los fragmentos de vidrio. Pero lo sentí. El olor se hizo más fuerte, el mismo hedor de la noche anterior, ahora más intenso. Un olor que parecía penetrar por las fosas nasales y alojarse en la garganta, haciéndome ahogar. Daniel susurró oraciones que no había escuchado desde éramos niños. Una mezcla de Padre Nuestros y Avemarías, rezadas a toda prisa, como si el sonido pudiera mantener alejado el horror. Fue entonces cuando lo oímos. Justo debajo de nosotros, un sonido apagado, un rasguño lento, como si algo raspara con sus garras la madera bajo el acero. Nos quedamos quietos. La casa estaba pequeño, no había sótano, o al menos no que viéramos, pero el sonido estaba allí debajo de la habitación, debajo de nosotros, primero arañando, luego una respiración pesada y profunda, casi como un gruñido contenido y húmedo que vibraba con odio y hambre. Sabía que estábamos allí. Podíamos sentirlo. La casa parecía respirar con la cosa. Cada tabla crujía con una tensión viva, como si las uñas estaban a punto de ceder. Nos quedamos allí paralizados durante minutos que parecieron días. Daniel señaló escopeta al suelo, como si pudiera dispararle a la madera. Cerré los ojos e intenté desaparecer. Cuando el sol finalmente apareció, tímidamente entre los troncos, la cosa había desaparecido. El olor aún estaba allí, pero los sonidos habían cesado. El suelo de la habitación estaba húmedo, como si algo enorme hubiera estado allí o se hubiera excavado o simplemente se derritió en barro y sangre. Intentamos racionalizarlo, decir que era un animal, que todo era psicológico, que el miedo nos hacía ver cosas, pero lo sabíamos. El bosque intentaba atraparnos, expulsar o peor aún, estaba poniendo a prueba nuestra resistencia. Daniel quería irse, aunque era la primera vez. Lo dijo sin disimularlo, pero el camino fue largo y el generador seguía muerto. Decidimos pasar otro día, arreglar lo básico y salir lo antes posible. Por la tarde, Daniel fue a recoger leña del cobertizo derrumbado cerca del bosque. Tardó un poco. Cuando regresó, sostenía una rama rota como si fuera un bastón. Su rostro estaba blanco como el papel. No dijo nada por un rato. Simplemente entró, cerró la puerta y se quedó allí parado. Le pregunté qué había. Me miró con los ojos abiertos, desenfocados. Estaba ahí entre los árboles, me miraban. No supe qué decir. Grande, continuó. Más de 2 metros de altura, cabello largo y negro. Y sus ojos brillaban, como faros, como vidrio mojado, reflejando la luz de la linterna. Miedo se había llevado a Daniel. Y lo peor de todo, ahora creía. Y cuando un escéptico cree, es porque vio lo imposible. Esa noche, el frío parecía haber entrado por piel. Incluso con las mantas y el fuego improvisado dentro de la chimenea agrietada, la sensación era que algo nos tocaba con dedos invisibles y congelados, como si la casa misma nos rechazara. Daniel no durmió. Pasó toda la noche sentado en la mecedora, con la escopeta sobre su regazo y la rama que había traído del bosque apoyada contra la pared. De vez en cuando miraba la ventana, como si esperara volver a ver los ojos reflejados. 2 puntos fijos y muebles, como espejos de un infierno silencioso escondido entre los pinos. Apenas dijimos nada esa mañana. Preparé café con agua hirviendo en la estufa y lo bebimos en tazas de metal, oxidado. El sabor era malo, pero el calor era reconfortante. Afuera, el viento parecía más tranquilo, pero el bosque era diferente. Las ramas se movían demasiado despacio, como si dudaran, como si cada movimiento fuera medido. Había una quietud exagerada, artificial. No era un silencio natural, era una especie de mutismo forzado, como cuando entras en una habitación donde alguien acaba de morir. Podría haber jurado que
El aire era más denso y la luz del sol golpeaba los troncos con palidez. Enfermo. Daniel finalmente habló. Me miró como si me conociera. Su voz era ronco, tembloroso, pero firme. No corrió, no gruñó, simplemente se quedó allí, como si estaba eligiendo. Me dio escalofríos. Había algo depredador en el discurso. De él, no el sentido animal, sino algo más siniestro, algo que no mata por instinto, sino por decisión. Empezamos a hablar de irnos pronto, pero se estaba formando una tormenta en el horizonte. Se acercaban nubes densas, como una pared gris. Las noticias en la radio portátil advertían sobre cortes de energía, carreteras cerradas y riesgo de avalanchas en las regiones altos, sin generador, sin electricidad y con el único camino de regreso tragado con el pronóstico de ventisca. No teníamos otra opción. Decidimos prepararnos. Reforzamos todas las ventanas con todo lo que pudimos. Restos de los estantes y muebles viejos. Daniel clavó tablas entrecruzadas en el puerta principal y cerramos la trampilla trasera con cadenas que encontramos en el cobertizo. Nos abastecimos de agua y comida junto a la chimenea y luego esperamos. Cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero ambos con la certeza inquebrantable de que aquella noche no sería como las demás. El sol apenas se había puesto y la oscuridad caía como una cortina viviente. La tormenta llegó con furia. El viento rugía alrededor de la casa, golpeando las paredes como olas, contra las rocas. Pero lo peor no era el sonido del viento, sino lo que traía. Juntos, entre el aullido del viento, había algo más, algo que parecía moverse con intención. Rasguños, grietas, a veces voces. Sí, voces, susurros que salían de las ventanas y parecían repetir nuestros nombres. Daniel me miró con pánico cuando escuchó su propio nombre pronunciado en un tono bajo y prolongado, casi como un lamento. Quería creer que era el miedo jugándonos una mala pasada, pero entonces los pasos se hicieron más fuertes. La cosa o las cosas. Las cosas rodeaban la casa como animales olfateando. Luego vino el olor, el mismo hedor repugnante, ahora más fuerte que nunca. Era como estar dentro de una tumba recién cavada. Empezamos a oír golpes, primero leves, luego más fuertes. Fuerte, proveniente de las ventanas, las paredes, el techo, la estructura de la casa crujió, como si estuviera a punto de derrumbarse. La linterna parpadeó y la radio silbó. Estática. Y fue entonces cuando el cristal se rompió. Un crujido agudo, seguido de un rugido que no era completamente animal y definitivamente no era humano. Era un sonido profundo y vibrante, como si el pecho del mundo había gritado. Daniel saltó y señaló escopeta a la ventana rota. Por un breve segundo, iluminado por un rayo que atravesaba el cielo, lo vi. No entero, solo una parte, un brazo, no. Una pata grueso, musculoso, cubierto de pelo empapado, con dedos largos y garras negras curvas y ojos, dos ojos distantes que reflejaban la luz como vidrio mojado. No era solo un animal, era algo antiguo. Daniel gritó, disparó y me jaló. ¡Corre, ve al sótano! Corrí con él hasta la puerta de atrás, donde había una trampilla que conducía a un pequeño depósito enterrado en el suelo. Más bien una tumba poco profunda que un sótano de verdad. Bajamos y aseguré la tapa con el gancho oxidado desde dentro. El sonido de arriba era un caos absoluto. Crujidos, aullidos, golpes, algo intentando entrar o salir. Toda la casa pareció temblar. Daniel apuntó la escopeta hacia arriba, esperando lo peor, y entonces la madera cedió. La tapa fue arrancada con una explosión y una sombra gigantesca llenó la abertura. Vi dientes, vi pelos, vi ojos humanos en el rostro de una bestia.
Lo que me paralizó no fue el tamaño, ni el olor, ni los ganchos de carne pegados a la piel. Era el sonido que salió de ella, un gruñido que se convirtió en palabra, solo una palabra, una sílaba, mi nombre. Después de eso se oyó el disparo y el grito. Daniel gritó como nunca antes lo había oído y todo se volvió negro. Me desperté tendido en el suelo frío, con olor a moho y sangre. Seco, llenando mis pulmones con cada respiración. La oscuridad era total. No había señales de luz, sonido ni movimiento, solo ese olor. Me palpitaba la cabeza, me dolían los músculos, como si me hubieran arrastrado durante kilómetros, y tenía la boca sabor a óxido. Cuando intenté incorporarme, algo crujió en mi espalda. No era un hueso, sino madera. El suelo bajo mis pies estaba revuelto, como si alguien o algo había cavado, arañado con rabia. Mis dedos tocaron jugos profundos en la tierra batida, marcas de garras, rastros de sangre seca, mechones pelaje, espeso mezclado con barro. Estaba solo. Daniel no estaba allí. Subí con dificultad por el agujero abierto donde había estado la trampilla. La casa fue destruido. Las paredes tenían agujeros, las tablas fueron arrancadas, el techo parcialmente colapsado. La escopeta de Daniel se rompió en 2 pedazos en el rincón de la habitación, como si lo hubieran roto las manos de un gigante. La tormenta había pasado. El silencio posterior a la tormenta era casi peor. Silencio limpio, lavado de todo, sin canto de pájaros, sin viento, sin insectos, solo el crujido ocasional de las estructuras aún en pie y el sonido de mi propio corazón latía con fuerza en la garganta. Salí tambaleándome por la puerta de frente o lo que quedaba de él y me quedé en el porche, mirando alrededor del claro de la cabaña. La luz grisácea del sol se filtraba entre los pinos, revelando la nieve recién caída. Durante la madrugada, lo cubrió todo, formando un manto blanco que reflejaba la luz de una manera cruel. Y allí, en medio de la nieve inmaculada, estaban las huellas, grande, enorme, casi circular, con dedos largos demasiado profundos para ser humano. Las huellas conducían desde la puerta destruida hasta el borde del bosque, y entre ellas había manchas oscuras, sangre, mucha sangre. Seguí las huellas durante impulso. Mis pies se hundieron en la nieve. El aire me atravesó los pulmones, pero algo guiado. Desesperación, quizás, o instinto. Las huellas iban en línea recta, cruzando el claro, bordeando el pozo, hasta que desaparecieron bajo los pinos, pero no desaparecieron. De repente desaparecieron como si la criatura hubiera saltado, trepado o simplemente se desvaneció en el aire. Llamé a Daniel, grité su nombre hasta que me ardió la garganta. No hubo respuesta, no hubo respuesta. Eco. El bosque me devolvió solo el sonido apagado de mi propia respiración y el susurro de ramas distantes. Regresé a la casa en estado de shock. Agarré la radio e intenté comunicarme con alguien, pero solo obtuve estática. Caminé hacia el camión, intacto pero medio enterrado en la nieve acumulada. El motor estaba completamente frío. Me llevó horas limpiarlo y arrancarlo. Cuando por fin lo logré, al salir de allí, los neumáticos giraban en el barro helado y el bosque parecía cerrarse. Detrás de mí, no miré por el espejo retrovisor. Tenía miedo de lo que vería. La policía me recibió como lo haría con cualquier superviviente de una tormenta en la región, aislado, con preguntas prácticas y miradas suspicaces. Le dije que mi hermano había desaparecido durante la noche, que la casa había sido atacada por un animal, algo grande, feroz. Enviaron equipos de búsqueda, helicópteros, perros, equipos armados. Registraron cada rincón de esa propiedad durante días y nada. Ni cuerpos, ni gotas de sangre, ni huella de pisada. La casa, cuando regresamos juntos, era diferente. Aún destruido,
sí, pero limpio. Las marcas en el suelo habían desaparecido. La nieve estaba encerrados, como si nada de eso hubiera pasado. Dijeron que Daniel, perdido en el bosque, desorientado por la ventisca, que pudo haber caído en algún arroyo congelado, murió de hipotermia y el cuerpo todavía estaba enterrado bajo el hielo. Pero yo lo sabía. Eso no fue un accidente, no fue un oso, no fue el nieve. Era la criatura, la misma que arañaba las ventanas, la que respiraba bajo el azote, que me llamaba por mi nombre. Pasé semanas sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura curva, esos ojos líquidos, ese gruñido que vibró en los huesos de mi pecho. Regresé a la ciudad, pero me llevé el miedo. Nadie volvió a hablar de eso. Mis amigos me trataron como si estuviera traumatizada. La familia de Daniel me evitaba como si yo fuera la culpable de no. Lo he protegido. Y tal vez lo estaba, tal vez dudé, tal vez eso, un segundo de parálisis pudo haber sido lo que lo llevó, pero lo peor estaba por venir. 3 meses después, a principios de la primavera, me desperté una mañana con la sentí que me observaban. Me levanté y fui a la ventana del apartamento. Abajo, en la calle, casi vacío, entre los coches aparcados, había una sombra alta e inmóvil. En la oscuridad apenas se podía ver, pero los ojos brillaban, un brillo apagado como esa noche. Parpadeé. La sombra había desaparecido, solo quedaban huellas sucias, de barro en la acera, huellas descalzas, grandes, deformadas. Y desde entonces, de vez en cuando, oigo un gruñido lejano, a veces al anochecer, a veces en mitad de la noche. Siempre viniendo del norte, siempre llevando de fondo un sonido extraño, como si alguien susurrara mi nombre. La ciudad me abrazó. El frío de la normalidad, las sirenas de los coches, las farolas, las voces amortiguado por la delgada pared del apartamento del vecino. Todo esto me dio una falsa sensación de seguridad, pero era exactamente eso, falsa. Con cada sombra que se extendía hasta la noche, con cada ruido que venía del pasillo, me acordaba de la cabaña, el bosque, el olor. Daniel vivía en piloto automático, respondió mecánicamente a preguntas de la policía, del trabajo y de la familia. Sí, desapareció. No vi lo que pasó. Fue durante la tormenta. Lo repetí como un mantra, pero la verdad era enterrado en mí, como un hueso viejo, roto y expuesto, infectando todo a mi alrededor. Volvía al caso todos los días. Abrí foros oscuros de internet. Intercambié mensajes con cazadores y residentes del norte de Minnesota. Fui detrás de viejas noticias, informes enterrados en periódicos locales olvidados. Cuanto más cavaba, más barro encontraba. Una década antes, en 2007, 3 cazadores desaparecieron a 20 kilómetros de nuestra propiedad. No hay cuerpos ni rastro. 2 meses después, un par de pescadores fueron encontrados muertos, lacerado, en un lago helado más al norte. El examen forense indicó que el ataque animal, pero las heridas no coincidían con las de ningún depredador conocido en la región. En Nino, 1993, una familia entera desapareció en una cabaña similar a la nuestra, solo una cuna. Se encontró algo roto y siempre lo mismo. Huellas en la nieve, huellas descalzas, demasiado grandes. Poco a poco, mi obsesión se convirtió en paranoia. Soñé con Daniel, pero no como antes. Lo soñé en medio del bosque, inmóvil, mirándome con ojos brillantes, peludo, herido, boca goteando sangre y dientes que no estaban más de él. Y solo decía una cosa: demasiado tarde. Se despertaba empapado en Minnesota, sudor, con respiración jadeante y una certeza: no estaba muerto, o al menos no de la forma en que entendemos la muerte.
La policía cerró el caso. Sin un cuerpo, sin crimen, el bosque se había acabado. Pero yo sabía que había algo enterrado, en esa tierra. Y no eran solo huesos, era un secreto, un pacto, una maldición. Regresé al norte de Minnesota 6 meses después, solo. Ya era verano, pero las noches aún llevaban el frío de aquel bosque como un secreto guardado en las raíces de Minnesota Center. Los pinos. Llevé una mochila, comida, agua, un rifle de caza prestado y una grabadora. Quería documentar, quería entender, quería terminar lo que empezó. Llegué a Casbre por la tarde. El camino era tomada por la vegetación, como si el bosque intentara tragarse el camino atrás. Las marcas de la destrucción todavía estaban allí, pero en una forma diferente, como si la naturaleza hubiera reconstruido partes de la casa, como si quisiera que nadie notara lo que realmente sucedió allí. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, la puerta cubierta de hongos y musgo, y el olor seguía ahí, más tenue, más presente. Un hedor dulce, podrido, inconfundible. En el claro junto al pozo encontré algo que me hizo congelación. Una tela desgastada, sucia y medio enterrada. La reconocí de inmediato. Era parte de la chaqueta de Daniel, la misma que llevaba el día que desapareció. Busqué con las manos frenéticamente. Había más allí, un calcetín, trozos de tela rasgada y un collar con un colgante de madera que llevaba desde la adolescencia. No había huesos ni sangre, solo rastros, como si lo hubiera dejado allí a propósito, como si quisiera que lo encontrara. Encendí la grabadora, dije mi nombre, la fecha, el lugar, describí lo que vi. La noche cayó lentamente como un animal, acercándose por detrás. El cielo se volvió morado, luego gris, luego negro. Encendí una fogata, me senté frente a la casa y esperé, el arma en el regazo, con la mirada fija en el arbusto. Y entonces, poco después de medianoche, oí, no pasos, no aullidos, algo más grande, un cambio de aire, un silencio roto como cristal. Y al otro lado del claro, en el borde de los árboles, aparecieron 2 puntos de luz, ojos de nuevo. Esos ojos brillaban como si tuvieran agua, como si estuvieran hechos de dolor y recuerdo. No me moví, no. Apunté con el arma y me quedé mirando. La criatura emergió lentamente de las sombras. Era enorme, pero no monstruoso en el sentido cinematográfico. Era familiar, como si hubiera sido humano. Los hombros anchos, el cuerpo cubierto de pelo, pero aún con rastros cuyo rostro una vez fue humano. Dios mío, era el rostro de mi hermano, distorsionado, crecido, pero inconfundible. La mandíbula más grande, los dientes alargados, pero los ojos eran suyos, los mismos ojos de cuando me enseñó a andar en bicicleta, los mismos que lloraron conmigo en el funeral de nuestro padre. Se detuvo a unos metros de mí. Hoguera se quedó de pie, no avanzó, solo me miró, no pude hablar. Se me cayó la grabadora de la mano. Miró la llama, luego a mí, e hizo algo que me paralizó por completo. Un sonido, no un gruñido, no un rugido, un mala palabra, desgarrada, como si las cuerdas vocales hubieran olvidado cómo hablar. Pero entendí una sola palabra: vete. No sé cómo volví al camión, no. Recuerdo el viaje. Solo recuerdo conducir de noche con las manos temblorosas, el rostro mojado y el eco de esa voz rota, arañada, pero llena de dolor. Desde entonces nunca he vuelto allí, pero sé que está vivo o algo queda de él. Y más que eso, sé que lo que se lo llevó no quiere detenerse. El bosque llama. A veces todavía oigo el gruñidos que vienen del norte. A veces, en las noches más tranquilas, lo huelo. Y a veces, cuando me despierto en mitad de la noche sin motivo alguno, oigo un susurro que viene de la puerta, como si algo estuviera de pie afuera, esperando.
Los siguientes meses fueron un borrón de pesadillas y noches sin dormir. Sabía que no podía hablar con nadie, sabía nada de lo que vi. Nadie lo creería, y quienes fingieran creerlo solo harían las preguntas equivocadas, del tipo que convierte la verdad en delirio. Pero dentro de mí algo cambió, como si una parte del bosque se infiltró en mi cuerpo, como si el aliento de lo que vi esa noche aún susurraba dentro de mí. El mundo a mi alrededor continuaba, autos, líneas, llamadas telefónicas, pero era como si todo estuviera borroso, irrelevante, porque sabía que la historia aún no había terminado y que, de alguna manera, yo formaba parte de ella. Empecé a seguir pistas, rastros, notas a pie de página en periódicos olvidados, testimonios borrados, nombres de personas desaparecidas y de las que ya nadie se acordaba. Descubrí, por ejemplo, que esa región del norte de Minnesota siempre tuve registros no oficiales de criaturas, relatos antiguos de tribus, nativos que hablaban de una bestia tan grande como 2 hombres que caminaba erguida, con ojos de luna llena y olor a muerte húmeda. El antiguo Ojibwa tenía un nombre, a ella, Maingan Wendigo, el lobo espiritual hambriento. Según ella historias, él no era solo un monstruo, era un castigo, un espíritu de hambre que se hizo cargo de cualquiera que se atreviera a vivir aislado, lejos de la comunidad, albergando resentimiento, odio o dolor. Era el bosque castiga al hombre por alejarse demasiado de lo humano. Hablé con un anciano, nativo llamado Aben, que vivía en un pueblo a 60 kilómetros de nuestra antigua propiedad. No dijo mucho, pero cuando mencioné las huellas descalzas y el olor a podrido, le oscureció la mirada. «Es de globo», murmuró. Cuando el bosque siente que el corazón de un hombre está vacío, lo envía a buscar lo que falta. Pero si no lo encuentra, ella lo completa por sí sola, y no siempre con cosas buenas. Le pedí que me explicara. Simplemente dijo: «Tu hermano no murió, pero ya no vive. Ahora es un puente entre mundos». Esta frase no salió de mi cabeza durante días. Empecé a soñar con Daniel otra vez. Sueños en Minnesota, los que me guiaba por el bosque en silencio y me señalaba árboles huecos, tumbas poco profundas, ojos entre el follaje. En cada sueño, yo me desperté sudando con el olor de ese lugar pegado a mi piel. Y luego vino el ruidos. Al principio eran ecos nocturnos, cosas que se pueden explicar lógicamente, tuberías ancianos, ruidos de la calle, crujidos de madera, pero luego vinieron pasos. Dentro del apartamento, huellas mojadas en el pasillo, voces que decían mi nombre, arrastrando los pies, una forma rota como aquella noche. Lo que me conectaba con esa criatura seguía activo. Tomé una decisión. Volver allí ya no era una opción, era una vocación, una deuda. El bosque no había terminado conmigo y yo, por mucho que lo intentara, todavía llevaba una parte conmigo. Preparé mis cosas, esta vez: cámara de visión nocturna, grabadora de sonido, rifle de caza con mira telescópica, termo, comida, radio, pilas, un cuaderno para notas. No hablé con nadie, simplemente me fui. Cuando volví a entrar al bosque, todo pareció cambiar, repetir. El camino tragado por los arbustos, la luz desvaneciéndose a medida que se acercaba, la ausencia de sonidos. Pero había una diferencia. Esta vez parecía que el bosque me esperaba, como si supiera que volvería. El viento no soplaba, las hojas no caían, pero el olor, ese viejo y maldito olor, ya estaba en el aire incluso antes de que me fuera. Desde la carretera principal, en lugar de ir directamente a Cascabre, decidí explorar los alrededores, donde las huellas habían desaparecido meses antes. Entré por un viejo sendero marcado por troncos caídos y cipó seco. Caminé durante horas, con el corazón acelerado
y la sensación de que me seguían. Y entonces encontré un pequeño valle entre dos colinas cubiertas de pinos. No era una tumba ni un cuerpo, sino algo más, antiguo. Un círculo de piedras negras cubiertas de musgo y símbolos tallados, en patrones que no pudo identificar. En el centro, un árbol muerto y torcido que parecía haber sido alcanzado por un rayo, pero no quemado, podrido de adentro hacia afuera. Cuando yo al acercarme oí un gruñido bajo y profundo, no de ira, sino de advertencia. Algo se movía más allá del árbol, entre las rocas. Apunté con la linterna. Nada. La grabadora solo capturó el sonido del viento, pero la cámara en modo nocturno grabó 2 puntos blancos entre las sombras, ojos quietos observándome. Por instinto levanté el arma, pero no disparé. No avanzó, no corrió, simplemente desapareció, como tragado por el propio bosque, y en el suelo, donde ojos estaban, encontré algo que me heló la sangre. Una carta arrugada, húmedo, pero con la letra clara de Daniel. Simplemente decía: «Lo encontraste, ahora vete. ¿Será todo lo mismo o se alejará?». Corrí de regreso a la cabaña, pero algo me guiaba hacia el pozo, ese maldito pozo. Y allí, por primera vez, no vi a la criatura, sino lo que quedaba de mi hermano. O lo que quería que viera, una figura al borde del bosque, delgada, alta, encorvada, pero con los ojos de alguien que recuerda que todavía le duele y que quiere acabar con el dolor. Señaló el pozo, luego a mí y desapareció. El mensaje era claro. Había algo allí, el origen, la boca del infierno, el fin o el principio de todo. Y quizás en el fondo de bueno era la verdad o el propio Daniel, pero aún no he bajado. No, en el bosque no duerme, solo espera. Y esa noche, después de ver la figura de Daniel al borde del bosque, señalando el pozo como si revelara el secreto, al final comprendí que el juego había cambiado. Ya no se trataba de supervivencia, fue una llamada y yo estaba dentro de ella como una pieza de caza que decide un instante para tomar represalias. Regresé a la cabaña, pero no entré. Acampé junto a ella, de vuelta al fuego, siempre mirando el arbusto, el arma en mi regazo, la cámara encendida y el grabadora atada al pecho. No se oía el sonido de los grillos, ni el crujido de las hojas, nada. Solo la presencia, invisible pero densa como la niebla. No dormí, no parpadeé y eran casi las 3 a.m. Lo sentí. No oí pasos, no vi ojos, pero el aire cambió, como si alguien respiró justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pistola en mano, y vi la silueta entre la cabaña y el pozo, alto, delgado, encorvado pero inmóvil, con hombros anchos, brazos largos, dedos colgando como raíces mojadas, un cuerpo que todavía se parecía humano, pero ya era más bestia que hombre. La piel o el pelaje reflejaban el fuego como si estuviera mojado. Los ojos sin pupilas eran espejos negros, y cuando me vio no avanzó, dio un paso lento, luego se detuvo. La grabadora silbó, un ruido extraño, casi estático. Luego, una voz rasposa y dolorida, reconocible. Mi ayuda no fue una petición, fue una confesión, un lamento, proveniente de las entrañas de la criatura. Un pedazo de Daniel aún atrapado allí, rogando por algo que ni siquiera él sabía lo que era. No pude responder, simplemente levanté el rifle temblando, con los ojos llenos de lágrimas. Contenida. ¿Sigues ahí?, pregunté. La figura no se movió, pero algo en los hombros parecieron ceder, como si una carga invisible lo aplastara. Fue entonces cuando todo se volvió negro. El viento apagó el fuego con una ráfaga repentina. La cámara cayó, la grabadora se apagó. Solo quedaba la linterna temblando en mi mano. Y a mi alrededor, el bosque viviente respiraba con dificultad. La criatura desapareció, pero los sonidos comenzaron.
ramas aplastadas, pasos. Muchos. No era solo él. Había otros. Todo el bosque se movía. Los gritos comenzaron a elevarse. Forma, gritos humanos, susurros, llantos, risas deformadas, ecos de voces mezcladas con sonidos de animales. El bosque habló y ella dijo: «Ha llegado tiempo». Corrí, no por miedo, sino por impulso. Sabía a dónde tenía que ir. Bueno, corrí como un loco hacia él, tropezando en el barro, desgarrándome los brazos, entre espinas. Cuando llegué, vi, estaba abierta. La piedra que antes habían quitado la tapa. Dentro había oscuridad, pero había algo allí, un sonido, viniendo de las profundidades, un sonido que parecía latir, como un corazón enterrado. Me arrodillé al borde mirando hacia adentro y allí, por primera vez, escuché la verdad. No con el oídos, con el alma. El pozo no era un agujero, era una puerta, un pasaje, un vientre oscuro que llevaba mucho tiempo gestando algo que ahora nacía y necesitaba de un nuevo nombre, un nuevo cuerpo. Y Daniel, él fue el primero en ceder, pero no sería la última. Sentí un calor detrás de mí, me giré y el bosque se iluminó. Ojos por todas partes, lados, cientos de ellos, todos mirándome, todos brillando con la misma luz líquida y hambrienta. La criatura emergió de la oscuridad, más cerca ahora, más cerca, claro. Y que Dios me perdone, pero aún tenía la cara de mi hermano. Se detuvo, 12 ml, el pecho subía y bajaba, el cuerpo temblaba y habló con claridad. Es la única salida. Bajé el rifle, miré hacia el pozo y entonces comprendí. O él me pidió que lo matara o lo siguiera. Fue entonces cuando oí el disparo. No, un sonido proveniente del borde del bosque hizo que la criatura se tambaleara. Un rugido de dolor resonó como un trueno. Caí al suelo, cubriéndome la cabeza. Cuando me levanté, vi. Él había desaparecido. La sangre goteaba por el borde del pozo y todos los ojos se habían cerrado. El bosque quedó en silencio. Me quedé allí hasta el amanecer. Cuando salió el sol, el claro estaba vacío. Las huellas habían desaparecido. El pozo estaba cubierto de nuevo, como si la noche se hubiera borrado del mundo. Tardé días en salir de allí, sin sendero, sin mapa, solo el recuerdo de unos ojos que me guiaban. Cuando finalmente llegué al camino, caí de rodillas. 1. El conductor del camión me encontró horas después y llamó a la policía. Dijeron que estaba en shock, que deliraba, que mi cuerpo estaba cubierto de arañazos, moretones y suciedad. Daniel nunca más apareció, pero todas las noches a las 3:03, mi grabadora que llevaba conmigo, pero juré no volver a usarlo, se enciende solo y reproduce, con un ruido casi imperceptible, una sola frase. Aún no ha terminado. Estoy de vuelta en la ciudad, pero no he vuelto en una sola pieza. Por fuera era lo mismo, la ropa, la cara, la voz, pero por dentro algo se había roto por completo, o peor aún, algo se había roto. Entré. Un fragmento del bosque quedó en mí y lo sentí cada día, en el noches de luna llena, el olor del asfalto después de la lluvia, el camino, las sombras, ordinarias, parecían seguirme un segundo más de lo normal. El caso de la desaparición de Daniel estaba cerrado, para siempre. La policía me entregó sus pertenencias personales, incluyendo una pulsera de cuero que llevaba en la muñeca. Desde que era adolescente. Esperé, a veces pienso en enterrarla, otras veces duermo, con él agarrado en su mano como si fuera un vínculo entre lo que era y lo que es se convirtió. Pero la transformación no era solo suya ahora. Empecé a tener lapsos de recuerdo, momentos en los que me desperté, en lugares en los que no recordaba haber estado. Me fui con pies sucios de barro, uñas con tierra, cuerpo dolorido, como si estuviera corriendo kilómetros. Una vez me desperté en un camino rural a 40 minutos de casa, sin el coche, sin la cartera, sin el móvil,
solo la pulsera en la muñeca y sangre seca debajo, mis uñas. Fui al médico, al neurólogo, al psiquiatra, nada. El estrés, trastorno de estrés postraumático, dijeron trastorno disociativo, pero yo sabía bien el nombre, herencia. No fue solo un trauma, fue una marca, una invitación. El bosque no se lleva, ella planta. Y en mí germinaron algunas semillas. Recibí un correo electrónico anónimo. Semanas después, sin asunto, sin cuerpo de texto, solo una imagen adjunta, tembloroso en blanco y negro, mostraba un claro, no mío, pero similar, y en el centro, una figura alta y encapuchada, de espaldas. Debajo de la imagen, una sola frase: hay otros. Eso me dio escalofríos. La idea de que lo que me pasó no fue una coincidencia, sino parte de algo más grande, antiguo, quizás eterno. Empecé a investigar de nuevo. Encontré registros de desapariciones similares en Alaska, Canadá, en el interior de Paraná, en regiones aisladas del Pantanal. Siempre el mismo patrón: bosque denso, aislamiento, huellas grandes, olor a podrido y alguien que regresa diferente. Y entonces, en una cálida mañana de octubre, comenzó la transformación. Estaba en casa, solo. La luna llena se elevó en el cielo como una espada de plata y de repente el olor regresó. Ese mismo hedor, carne mojada con hierro oxidado y sucio que venía de dentro de mi cuerpo. Mi estómago se revolvió, mi piel picaba, ardía, caí en el suelo, se agitaba, los huesos palpitaban como si se expandieran desde dentro. La cara se quemó, las uñas se agrietaron y crecieron, pero no fue una mutación total, no fue una película de hombres lobo. Era más sutil, más espiritual, como si algo estuviera tratando de apoderarse de mi cuerpo, prestado. Y fue entonces cuando vi, en el reflejo del espejo detrás de mí, a Daniel o lo que sea, lo que quedaba de él, inmóvil, en silencio, su forma deformada, su rostro cubierto de sombras, pero sus ojos seguían siendo suyos. No habló, solo me miró y con un gesto lento me señaló el pecho, y entonces desapareció. El dolor cesó, el olor se desvaneció y lo supe. La decisión fue: hecho. O terminaba lo que él empezó o me convertía en el siguiente. Tomé mis cosas, la pistola, la cámara, la grabadora, la pulsera, y yo nos dirigimos al norte una vez más tiempo, no para cazar, sino para ser cazado o para ofrecer algo al bosque que aún no tenía opción. Subí por el viejo camino, ahora casi intransitable. Llegué al claro del final. Por la tarde, la choza había desaparecido como si nunca hubiera existido. Solo el pozo abierto quedó esperando, y allí en el borde estaban dos personas, una al lado de la otra. Uno era mío, el otro de Daniel. Entré en el círculo. El bosque se cerraba. Alrededor. Sentí el calor de la llamada y por primera vez hablé con claridad. Fuerte, directo. He venido a acabar con esto. El bosque respondió con silencio. Pero él estaba allí, Daniel, saliendo de la niebla, de pie. Los ojos humanos, pero la cuerpo monstruoso. No apunté el arma, no recé, solo abrí los brazos. Y en el momento en que dio un paso adelante, lo entendí todo. No se trataba de escapar, se trataba de aceptación, de romper el ciclo. Y cuando tus brazos me rodearon envuelto, no para matar, sino para contener, el bosque gritó. Un aullido se elevó de todas direcciones, un sonido que cruzó el cielo y luego todo. Me puse blanco. Cuando desperté, estaba tirado al borde de la carretera, limpio, vivo y solo. El reloj marcaba las 303. En mi mano, la pulsera, en mi bolsillo, una sola página escrita con la letra de Daniel. Dijo: gracias. Desde entonces, el pozo nunca ha vuelto a aparecer. El bosque ha cambiado. Algunos dicen que se volvió más tranquila, otros que el mal simplemente se ocultó más.
Antecedentes, no lo sé. Solo sé que a veces cuando hay luna llena y el aire huele a hierro, oigo a lo lejos un aullido, triste, anhelante, humano, y respondo con silencio. Si has llegado hasta aquí es porque tienes el coraje de entrar donde muchos nunca se fue. Esa fue la historia de El silencio entre los pinos, un viaje de miedo, herencia y transformación que tal vez nunca hayan terminado del todo. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que alguien puede volver después de convertirse en algo que ya no es humano? Deja tu respuesta en los comentarios. Dale me gusta, comparte y suscríbete al canal para más historias como esta, porque el miedo siempre vuelve.